verso 18. Romanos 1:18. ¿Ya la tienen? Romanos 1:18. Leemos todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y dice la bendita palabra de Dios. Porque la ira de Dios, si la tienen Isaías, ¿no? Amén. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vamos a ver, mis hermanos, siéntese, y vamos a mirar la segunda parte. Pues este estudio nos va a llevar tiempo. Vamos a mirar la segunda parte de lo que dice Dios sobre la mente malvada y reprobada. Vamos a mirar, y nos dice Romanos capítulo 1, verso 18, que la ira de Dios se revela desde los cielos. ¿Contra quién? Contra toda impiedad e injusticia de quienes, de los hombres. Mis hermanos, hoy por hoy vemos cómo el mundo está tan corrompido y cómo con la ayuda de líderes, de pastores, de ministros de Dios, se está alcahueteando el pecado y le dicen a la gente que no se preocupen, que nada va a pasar. Hoy, esa es la razón por la cual el evangelio de la prosperidad lo cambiaron por el evangelio de arrepentimiento, mis hermanos, porque el temor hacia Dios se acabó. Hoy milagros y prosperidad, mentira va, mentira viene, engaño va, engaño viene, y todo el mundo anda feliz y contento. Esa es la razón por la cual Dios nos sigue advirtiendo que no nos confiemos. Dios nos sigue advirtiendo que no estemos desprevenidos. Dios nos sigue advirtiendo que en cualquier momento su ira se desata sobre la tierra. Y cuando Dios dice ya, es ya. No hay margen. No podemos decir, la gente, como dice la gente, cuando yo me vaya a morir me arrepiento, o yo estoy muy joven y yo no necesito. Mis hermanos, no va a haber oportunidad. No va a haber oportunidad. Hoy está tan de moda el asesinato, las violaciones, mis hermanos, que no da lugar para pensar.
no da lugar para nada. ¿Y qué está haciendo el pueblo de Dios? Echados como marranas, roncando, no sabiendo que tienen familia, no sabiendo que tienen hijos, no sabiendo que tienen mamá, que en cualquier momento, mis hermanos, cuando Dios quiera, Él puede hacer lo que quiera. ¿Y qué va a pasar? No se nos olvide que por lo menos a Bogotá creen que ese volcán en el que está colocada esa guarida del diablo, hermanos, en cualquier momento puede hacer erupción. La gente no piensa eso. La gente no se está dando cuenta que la ciudad de Bogotá, cada día que pasa, se está hundiendo. Eso no lo dicen, eso no se dan cuenta. No se dan cuenta, mis hermanos, que todos esos edificios que han creado, que están construyendo sobre donde eran humedales, cuando esos humedales decidan por la mano de Dios recobrar o cobrar su territorio, van a caer como piezas de dominó. ¿Y en qué va a quedar el mundo? ¿En qué va a quedar nuestra ciudad? ¿En qué va a quedar? Hermanos, solo en desgracias. Eso es lo que va a quedar. Solo desgracia. Y nosotros, como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Miremos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, verso 18. Primera de Pedro 4, 18. Sí. Además, si el justo a duras penas se salva, ¿qué será de los pecadores que vienen sin Dios? Si con dificultad, ¿sí? Si el justo con dificultad se salva, mis hermanos, si un justo con dificultad se salva, y nos estamos dando cuenta, hermanos, el estudio que estamos teniendo, lo que Dios nos ha hablado esta mañana, hermanos, que todavía estamos mal. No es imposible, ojo, no es imposible llegar a un estado en el cual el Señor Dios Todopoderoso se agrade de nosotros. No es imposible, mis hermanos. Pero dice la palabra que si con dificultad un justo se salva. ¿Por qué con dificultad? ¿Por qué? ¿Quién me pudiera decir? ¿Quién me pudiera ayudar? ¿Por qué con dificultad? Miren, mis hermanos. Porque cuesta dejar todas las cosas que todavía hay en uno. Porque sabiendo que no es difícil dejar el pecado, la gente no lo quiere dejar. Primero. Segundo, mis hermanos, porque dice la palabra que si los días no fuesen acortados, aún los escogidos tendríamos el riesgo de perdernos.
Hoy por hoy vemos que pasan los días y pasan los días y nadie quiere saber de Dios. Y los que saben no se quieren comprometer con Dios. Porque todavía tenemos que reconocer, hay pecado. Todavía el mundo tira. Y todavía nos gusta ser amigos de Dios y amigos del mundo. Así no se puede, mis hermanos. Entonces, ¿de dónde viene tanta cosa? ¿De dónde viene la falta de sinceridad para con Dios? Sacábamos la triste conclusión esta mañana, mis hermanos, que aún en las mismas familias, padre, madre, hermanos, son hipócritas, son mentirosos, porque hablan de perdón, ¿y qué? Y no lo hay. La mente, la conciencia, ¿a cuántos está acusando? Yo digo que sí he perdonado. Yo digo que no tengo nada contra don Luis. Yo digo que no tengo nada contra doña Luisa. Y resulta que no he podido pasar la prueba. Porque simplemente no he podido sacar de mi corazón el resentimiento. No he podido sacar de mi corazón el rencor. No he podido sacar de mi corazón la hipocresía. No he podido sacar de mi corazón esa amargura. Hermanos, si la palabra de Dios dice que una sola raíz de amargura puede ser nuestra perdición, ¿por qué no se ha hecho? ¿Por qué no hemos sido sinceros con Dios? ¿Por qué? Porque hay orgullo. Yo digo, yo no tengo nada. Yo no siento nada contra aquel, yo no siento nada contra aquella, yo no siento nada contra nadie, pero resulta que si nos examinamos, todavía pesa el orgullo, ¿o no? Porque yo soy yo, y yo no me puedo doblegar. Yo no me puedo doblegar, porque si yo me doblego ante mis hijos, si yo me doblego ante mi mamá, si yo me doblego ante el que sea, estoy perdiendo. ¿Quién dijo eso? No puedo olvidar lo que me hicieron. Yo ya lo perdoné, pero no lo olvido. O sea, ¿qué quiere decir? No perdono. No perdonar. No ha perdonado. Y entonces existe algo, mis hermanos, un demonio. Existe ese demonio de justificación y llega el demonio de conmiseración y nos volvemos víctimas. Nos convertimos en víctimas de nuestro propio orgullo. Y más sin embargo decimos, yo no tengo nada. Más sin embargo decimos, yo ya perdoné. Más sin embargo decimos todo lo que nos conviene, pero queda algo que se llama
si no sacamos ese resentimiento del corazón, si no le permitimos a Dios que limpie nuestro corazón, vamos a pasar momentos muy duros. Vamos a pasar momentos muy duros. Porque la palabra de Dios a nosotros se nos olvida que el apóstol Pedro, siendo lo que era, todo arrebatado y lo que era, le dijo un día al Señor: ¿hasta cuántas veces yo tengo que perdonar a los que me hacen mal? ¿Hasta cuántas veces yo tengo que perdonar a los que me critican, a los que me difaman? ¿Hasta cuántas veces, Señor? ¿Hasta 7? El Señor Jesús le dijo: no, Señor, yo le digo a usted que hasta 70 veces 7. A nosotros se nos olvida, hermanos. Y nosotros decimos que ya pasó. Pero no hemos podido olvidar. No hemos podido olvidar. No hemos querido ser libres de ese azote del diablo. No hemos querido, hermanos. Y así el pueblo de Dios vive ¿dónde está la paz? ¿Dónde está el sosiego? ¿En dónde? ¿Aparece por alguna parte? No. No. No lo hay. Porque todo el mundo, mis hermanos, todos viven cuidándose de todos. ¿O no es así? Y nosotros no le podemos decir a Dios que no es así, hermanos, porque esa es la triste verdad. Esa es la triste verdad. ¿De qué nos sirve? ¿De qué le sirve a la gente pasar tiempo en la iglesia, en oración, si en su corazón todavía hay un guardado? Ustedes me pueden decir que no, pero les digo con toda certeza que Dios dice que sí. Con toda certeza les digo que Dios dice que sí. Porque es que a Él no lo podemos engañar, ¿o sí? A Dios no lo podemos engañar, mis hermanos. Entonces, ¿qué nosotros tendríamos que hacer? Miren lo que dice el verso 19 ahí, rápido, del capítulo 4. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador. Coma. ¿Sí? Yo sí leo. De modo que los que padecen conforme o según la voluntad de Dios encomienden su alma. ¿Qué quiere decir eso? A ver. Es que a Dios le agrada que nosotros suframos. A Dios le agrada que nosotros padezcamos. ¿A Dios le agrada que nosotros andemos mal? ¿Que sí o que no? No, hermanos. No. Entonces, ¿por qué dice que a los que padezcan según la voluntad de Dios? ¿Por qué? ¿Qué querrá decir eso? ¿Es que es la voluntad que el mundo padezca? Hermanos, lo que pasa es que nosotros, conocedores, militando en el Evangelio,
tenemos que aprender que por la causa de nuestro Señor Jesucristo vamos a padecer. Vamos a sufrir. Y uno de los enemigos que tiene usted por la causa de nuestro Señor Jesucristo es usted mismo. Porque el ser humano no va a querer dar su brazo a torcer. Y le va a costar y va a sufrir más. Porque con Dios es a las buenas o a las buenas. Antes. Hermanos, que Dios hable por todos los medios, que Dios haga todo, que Dios nos diga, hermanos, y que nosotros no querramos, ténganlo por seguro, que no le dejamos sino una opción a Dios. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa opción que le estamos dando a Dios? Que toque a las manos. Que saque todo lo Que no nos apruebe. Hermanos, que como nuestra mente todavía está viciada, está sucia, y nosotros no queremos ni a las buenas ni a las malas, entonces no le dejamos sino una sola opción a Dios. ¿Cuál es? Que Dios le diga al diablo: oiga, diablo, vaya, tóqueme a este, tóquelo, no le toque la vida, tóquele su economía, tóquele el cuerpo, todo lo que usted quiera, pero la vida no. A ver si quizás en medio del sufrimiento entienda y se arrepienta. Pero hay mucha gente que se ha muerto en su ley, ¿o no es así? Y eso es lo que Dios no quiere para nosotros, mis hermanos. Eso es lo que Dios no quiere para nosotros. Pero si nosotros reconocemos y le decimos: Señor, mire, es que a mí me cuesta. Señor, es que yo solo no puedo, yo sola no puedo. Yo necesito que tú me ayudes. Que tú, Padre de la Gloria, ponga en el corazón de mis hermanos que me ayuden. Y que yo pueda confesar, Señor, en la congregación para que me ayuden en oración. Las cosas cambian. Entonces ya vamos a mirar que la voluntad de Dios es que ninguno se pierda. Pero como yo tengo que luchar contra mi mismo enemigo, que soy yo, que es mi mente, es mi corrompido corazón, es mi sucia conciencia que está viciada y que me dice: es usted. Usted tiene que arrepentirse, porque usted y usted, mis hermanos, dice Dios que encomienden sus almas. ¿A quién? Al fiel Creador. Y hagan el bien. Mis hermanos, miren, ¿qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta, hermanos? Sacar ese mosco de la leche. ¿Qué nos cuesta quitarle esa mancha a nuestro vestido, que es pequeñita? ¿Qué nos cuesta? Yo pregunto. ¿Saben por qué no le podemos quitar la mancha a nuestro vestido, que está en la parte de abajo del vestido, hablando de nuestro vestido, nuestras vestiduras blancas? ¿Saben por qué no se la podemos quitar? ¿Quién me puede decir por qué? Hermanos, porque el orgullo que hay no deja que nosotros nos agachemos y nos limpiemos de esa mancha. Porque el orgullo está ahí y yo soy yo y a mí me tienen que... Y yo soy yo.
si es el papá, si son los hijos, si es la mamá, hermanos, nosotros tenemos que reconocer, hay que reconocer, antes de que sea tarde. Ese es el problema, que al cielo no podemos entrar con esa mancha, ¿o sí? No, Señor. Nuestro vestido no puede ir sucio al cielo, hermanos. Nuestro vestido no puede ir arrugado. Y no tenemos sino una sola opción. Que Dios termine de sacar ese rezago de orgullo que hay, ¿o no? Y que nos podamos doblar, agachar la cabeza, reconocer, Señor, sí, perdóneme. Yo reconozco, Señor, y me pueda yo doblar para quitarle la mancha a mi vestido. De lo contrario, ténganlo por seguro, que esa mancha se va a seguir agrandando, y cuando nos demos cuenta, no va a haber lugar ni tiempo para limpiarla. Entonces, miremos si estamos haciendo o formando parte de este grupo que se llama de impíos. De impíos. Hermanos, porque el que detiene la verdad deliberadamente es un impío. Y nosotros, con nuestras actitudes, con nuestras formas, nuestra manera de ser, el testimonio que estamos dando, estamos deteniendo la verdad. ¿Por qué estamos deteniendo la verdad? Pónganme cuidado, bien cuidado a esto. Nosotros podemos decir que somos hijos de Dios, sí, amén. Nosotros podemos decir que ya fuimos lavados con la sangre del Señor, con la sangre del Cordero, que Él nos lavó de nuestros pecados. ¿Sí? ¿Se dice eso? Sí. Sí. Sí, hermanos. Pero existe un pequeño problema. Que cuando nosotros, con nuestras actitudes, por nuestra falta, pues mire, hermanos, mire, hay gente que dice, y a mí me han dicho, no solo en este lugar, en otros, pero es que yo ya perdoné, yo ya hice lo que tenía que hacer, y resulta que le faltó el centavo para el peso. Les faltó el centavo para el peso. Mis hermanos, y déjenme decirles que eso se pega. Eso se pega. Eso se pega. Eso se pega. Yo ya perdoné. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Cuando Dios, por medio del espejo, que es su palabra, le está mostrando en su propia carita que no es así. Si nosotros nos hiciéramos un examen exhaustivo, una contrición de corazón exhaustiva, ¿cuál sería el resultado?
porque entonces todavía hay basuritas, todavía hay pecas, hermanos, y el diablo sí se las sabe camuflar muy bien. El diablo sí las sabe camuflar muy bien. Y entonces nosotros nos volvemos víctimas. ¿Se puede decir que son esas pequeñas horas? Señor. Son esas pequeñitas zorras que echan a perder las grandes viñas. No tenemos otra alternativa. Mis hermanos, hoy les digo a todos ustedes, que recapacitemos. Recapacitemos. Porque lo que decía Gladys esta mañana es muy cierto. Ninguno sabe en qué momento se va a morir. Y qué tal que sea ahora mismo. ¿En qué vamos a quedar, mis hermanos? ¿En qué vamos a quedar? ¿Es feo reconocer? Sí. Pero más feo, perdernos. ¿O no es así? Cuesta reconocer. Claro, claro, claro. Esa es la razón por la cual yo mirando este verso, y démonos cuenta que en la introducción que dimos hace varios meses, años quizás, de este estudio no vimos eso, ¿sí o no? No lo vimos. Porque esa era una introducción a esto, hermanos. Y si profundizamos más, vamos a encontrar más cosas de las cuales vamos a tener que salir. Por eso tengan presente y no se pongan bravos conmigo. La palabra de Dios dice, si con dificultad se salva un justo, ¿dónde está el impío? Pensemos en eso, mis hermanos. Pensemos en eso. Pensemos en eso. Pensemos en eso. Porque estamos graves. Y si se dan cuenta por qué, hermanos, por qué el pueblo de Dios está tan expuesto a perderse tan fácil. Porque no se profundiza en las enseñanzas, no se profundiza en el estudio de la palabra, porque el pastor únicamente lee lo que le conviene. Y entonces el pastor no puede permitir que los hermanos, que las almas se le embejuquen, porque entonces, ¿de dónde vive? Hermanos, si un pastor depende de Dios, le debe importar el diezmo de las almas. Pregunta, si un pastor depende de Dios, ¿le debe importar si las almas diezman o no? No. No. Porque el pastor no vive de eso, el pastor vive de Dios. ¿O no es así? Pero ¿y si no estudian? No tienen otra alternativa, sino que consentir alcahuetearle a las almas para que no se vayan de la iglesia y entonces lleven el diezmo, porque ¿de qué viven? Esa es la triste verdad, hermanos. Y detienen, ¿qué están deteniendo? ¿Están deteniendo qué? La verdad. Con injusticia. Por eso la ira de Dios tarde que temprano se va a desatar, mis hermanos. Se va a desatar.
se va a desatar. ¿Y qué va a pasar, hermanos? ¿Qué va a pasar? Si yo sigo profundizando sobre esto, hermanos, llegamos a la conclusión de que estamos más perdidos que el mismo diablo. ¿Por qué? Porque a nosotros no se nos da la regalada gana de aceptar. Esa es la palabra. No queremos reconocer. Yo les ponía el ejemplo de los hermanos de una de las iglesias. ¿Y por qué esa iglesia va tan bendecida? ¿Por qué? Hermanos, porque no hay doblez de corazón allá en los hermanos. Porque es gente honesta, es gente sincera que le camina a Dios con sinceridad. Es gente humilde. Y a nosotros, y eso que ellos no tienen la misma enseñanza que tenemos aquí, hermanos. Entonces díganme ustedes en qué vamos a quedar, o en qué va a quedar la iglesia. ¿En qué grupo está usted? En el grupo que está caminando, está en el grupo que Dios dice, bueno, su obra le va a ser probada por fuego, o en el grupo de los impíos. ¿En qué grupo se considera usted? Y no me respondan, respóndase usted mismo. Miremos lo que dice Judas 4. Judas 4. ¿Qué dice Judas 4? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Porque dice que encubiertamente, mis hermanos, porque no han sacado a la luz lo que hay. No han renunciado, no le han quitado ese derecho legal que Satanás tiene sobre eso, sobre esas manchitas. Ahí está. ¿Y qué decimos sobre esa palabra? Hermanos, por más que se esfuercen, si han sido predestinados, se pierden porque se pierden. Y yo me pregunto, ¿usted pertenece a ese grupo? Respóndase. Por una cosa tan insignificante que es reconocer, por una cosa tan insignificante no le quiero llamar la atención. Por una cosa tan insignificante que se van a dejar perder, pues yo pregunto, ¿qué dicen ustedes? No. Yo creo que, uy no, pues en mi cabeza no me cabe. Con tanta doctrina que tienen ustedes, con tanta exhortación, sean capaces de dejarse ganar del diablo, hermanos. En mi cabeza no cabe eso, no sé en la de ustedes. No sé en la de ustedes.
Pero déjenme decirles que pecas sí hay. Y qué bueno que ustedes estuvieran solos por allá y escucharan una predicación que no fuera de acá. Y tuvieran la oportunidad de confrontar y dirían, sí, de verdad, yo ando mal. Yo ando mal. Uy, no. Y entonces, hermanos, porque Dios tiene tanto amor, que le pone al que sea para que usted oiga la verdad y se arrepienta. Es el amor de Dios ese, hermanos. Ese es el amor de Dios. Como también cabe la posibilidad que encuentren una predicación de un pastor alcahueta. No, eso Dios no hace eso. Eso es lo que pasa, es que ya los hermanos se volvieron legalistas. Es que ya llegaron al extremo. Es que Dios no es así. Dios no puede ser así tan malo. Porque los hay. De eso hay hartos. De eso hay hartos, hermanos. Pero también hay pastores de los cuales Dios se agrada que le digan la verdad al que sea en su cara. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Nos vamos o se van a dar mañas de dejarse arrastrar por el diablo. Piensen y analicen, hermanos. No estoy hablando de nadie en particular. El que se sienta aludido, arrepiéntase y saque toda la basura que tenga. ¿O no es así? Amén. El que se sienta aludido, pídale perdón a Dios. Hermanos, y si es tan guapo y tan macho y tan macha, reconozca su pecado delante de la congregación. Y no es difícil, hermanos. No es difícil. No es difícil. Es simplemente que usted se ponga colorado un segundo y no ande pálido para toda la eternidad. Sí, hermanos. Y ese ejercicio se hace también en el sistema romano, no sé si lo harán ahora. Cuando alguno de los estudiantes que estábamos estudiando para sacerdotes cometía una falta, reunían todo el auditorio. ¿Sí saben qué es, no? Y uno tenía que públicamente confesar su falta. Públicamente confesar su falta. Sí. A usted lo pillé robándose las hostias. Públicamente tiene que confesar que usted es el ladrón. Y se jartaron el vino. Públicamente tienen que confesar que fueron ustedes. ¿Sí? Hermanos. ¿Y eso? ¿Qué había para salvación? Nada. Y Dios nos da la oportunidad donde tenemos todas las garantías y tampoco. Entonces, mis hermanos, todo esto pasa porque en la iglesia todavía hay mente carnal. Todavía hay mente carnal. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Miren, de por Dios.
La vida no se sabe en qué momento se nos puede escapar. ¿O no? Nosotros no sabemos en qué momento se nos escapa la vida. Y por lo menos en este lugar yo prometí no volver a tocar ese tema de vengan, miremos. No, el que lo quiera hacer a plena libertad me avisa. Que Dios da testimonio si es o no de corazón. Pero por quitarse, por dormir un poquito su conciencia, hermano, no lo haga. No lo haga. Si quiere estarse congelado, quédese congelado, congelada. Y si quiere estar caliente con el fuego del Espíritu Santo, bendito sea Dios. Pero no sigan o no sigamos jugando con candela. Porque tarde que temprano nos vamos a quemar. Nos vamos a quemar. Y si a ustedes les parece que esta doctrina está muy complicadamente dura, pues me dicen y que Dios mande una persona que les alcahuetee. Pero conmigo las cosas son así, hermanos. Yo estudio, yo le pido la dirección a Dios y le digo, Señor, hábleme, dígame, Señor, deme esa sabiduría para yo poderle transmitir tu palabra a los hermanos. Y eso es lo que Dios nos da. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Díganme ustedes. ¿Qué hacemos ahí? Muchas veces también uno prende la radio y prácticamente el mensaje que está en el pastor también ya ha sido dado aquí o nos ha hablado mismo acá. Es que Dios nunca, se los garantizo que nunca me ha dejado en vergüenza. Y todo lo que ustedes hayan escuchado, hermanos, por boca de otros pastores, a lo mejor ya lo han aprendido de acá. Miren, miraba yo por ahí y me quedé asombrado cuando un pastor, creo que es americano, le hablaba a la iglesia y le decía que la iglesia era un circo del diablo. Señor, pero eso yo ya le dije a los hermanos. Y es verdad. El diablo se goza y se ríe de todas las cosas que pasan. Porque, hermanos, no hay sinceridad, no hay honestidad. Todavía la mente nos traiciona. Todavía el corazón tiene pecas. Así no lo queramos aceptar. Es porque nuestra mente está viciada todavía por el pecado. Miren, de por Dios, les digo, hermanos, que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia. Porque un pan no se van a poder comer tranquilos hasta que su vestido esté limpio. Un pan no se van a poder comer tranquilos, porque su conciencia los está acusando. Pues digo, ¿qué nos cuesta, hermanos? Yo les contaba el testimonio, lo que me pasó, mamá, cuando estaba. Yo decía, es que ojalá y lo tenga cerca. Yo sé que le meto un empujón y me paro encima. Sí, yo pensaba así. Pero lo que Él me las paga, porque me las paga, de eso le tuve que pedir perdón a Dios. Y Dios dijo, pues vamos a ver, papito, si es como usted dice o como yo lo mando. ¿Sí? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, hermanos?
Dios operó ese cambio, que lo único que yo atiné fue a saludarlo, darle la mano y cómo está. ¿O no es así? Y si Dios lo hizo conmigo, ¿no lo puede hacer con ustedes? Y cuando ese varón necesite algún favor hay que hacérselo, hermanos. Porque yo tengo, hermanos, yo no puedo pagar mal por mal. Dios me dice que yo tengo que pagar bien por mal. Tremenda lección me dio Dios. Uy, que yo mismo ni supe. Cuando yo reaccioné, hermanos, si Dios me cogió en un segundo y me volvió la mente así, y ustedes no se imaginan el peso que se le quita a uno de encima, hermanos, siendo sincero con Dios y siendo sincero con la gente, ¿o no? Si lo han experimentado, quién sabe. Pero les digo por experiencia propia que uno descansa, se le quitan los bultos de leña de encima, se le quita ese bulto de demonios que tiene ahí sobre los hombros, se le bajan. Hermanos, tengamos cuidado con eso. Miremos lo que dice Romanos capítulo 8, verso 6. A ver, escucho. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Porque el ocuparse de la carne. ¿Qué es ocuparse de la carne para ustedes? Hacer lo que la carne del mismo cuerpo pida, que diría, ¿no? Como el pecado, como las cosas que es agradables. Señora Nellis. Pensar. El ocuparse de la carne es pensar. Yo no me voy a dejar. Yo lo que es, no sé. Y empieza la gente a pensar y a pensar y a pensar y a pensar y a pensar, y resulta que pasa como le pasa al mosquito, como la araña coge al mosquito y lo va envolviendo y lo va envolviendo y el animalito ahí confiado, ¿sí o no? Cuando se dé cuenta, ya no está sino el solo forro. Así pasa, hermanos. El ocuparse de la carne, o sea, cuando Dios nos habla de la carne, es de su alma, no es del cuerpo, no es de esto que se ve, no, es de su alma, porque ahí en su alma están todas las emociones, está todo el movimiento de usted, ahí en su alma. El ocuparse de eso, hermanos, de lo que ha recibido del mundo, de lo que ha recibido del diablo, hermanos, eso los va a entretener ahí. Porque el ocuparse de la carne es Muerte. muerte. Muerte a largo y a corto plazo. Escoban. ¿Qué más dice? Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Amén. ¿Qué es el ocuparse del espíritu? Señor, yo reconozco, uy papá, yo tenía eso y yo no, Dios, mejor dicho, yo estaba perdido. Yo necesito, Dios, que con tu ayuda, así me digan lo que me digan, yo tengo que ir y reconocer mi pecado y pedir perdón al que sea, Señor, pero no me puedo morir así. ¿O no es así? Eso es ocuparse del Espíritu. Eso. Señor, y empieza a hacerse ese examen exhaustivo, ese electrocardiograma ahí en el corazón,
Y entonces el resultado del electrocardiograma, ¿cuál será? Le falta una escalita para que se muera. Porque eso va así por escalas. Le falta una escalita para que se muera. No, 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 Señor, yo no me quiero morir. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ahí es donde nosotros nos tenemos que dar cuenta, hermanos. Verso 7. Por eso es que yo les digo, hermano, mire, ¿por qué no se puede comer un pan con paz? ¿Por qué? Cuando los designios de la carne son enemistades contra Dios. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Démonos cuenta. Démonos cuenta, hermanos, que el diablo, como todavía tiene poder sobre su mente, entonces lo está impulsando a hacer o a guardar lo que usted no quiere. Bueno, reconocer. ¿Sí? ¿Yo por qué tengo que reconocer? O sí, más bien sí, yo voy a reconocer. Pero las cosas que se han reconocido han sido, ¿cómo? Conveniencia. Por pura conveniencia y a medias. Y a medias. ¿Y qué más dice? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahí está. Hermanos, si usted no se dispone a meterse bajo la voluntad de Dios, hermanos, si usted no se dispone, no va a poder. Eso es lo que quiere decir ahí. Y decimos estar en la voluntad de Dios, pero tristemente Dios nos está mostrando que no es así. Porque no hay disposición, no hay reconocimiento y no hay nada. No hay nada. Y el diablo, muerto de risa, dele cuerda. Usted ya es libre, usted es salvo, usted es salva. Tranquilo, no haga más. Ay, gracias Dios. Pero no se dan cuenta que el demonio guía es el que les está inflando. Es como el contador cuando infla las cuentas. Hace aparecer plata donde no la hay. Y el empresario, como es un bruto, le come cuento y cuando se den cuenta, está en la calle. Y así, cuando usted se dé cuenta, cuando despierte de ese sueño, ¿en dónde es que se va a despertar? En el infierno. Allá la candela lo va a hacer despertar. Mis hermanos, verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermanitos míos, tengamos presente esto. Ustedes pueden decir, bueno, yo no tengo problemas con Dios, yo no tengo problemas con nadie, pero ¿qué está pasando? ¿Sí será verdad? La triste verdad es que no, porque ahí volvemos a lo de atrás. El mismo diablo hace reconocerle que eso está bien. Está bien. Está bien, que ahí así uno va bien, que eso está divinamente bien, que eso así. Y resulta que no es así. Y entonces, ¿qué tocará hacer? ¿Qué más dice? No es todo. ¿Todo el resto? Hermanos, ¿qué hacemos ahí?
¿O qué tendremos que hacer? O sea, Dios nos está hablando aquí que ocuparse uno de la carne es como uno sigue ocupado en el pecado, en las cosas que no le agradan a Él. Y no tanto eso, sino que como el diablo es sutil, entonces si le hace creer que usted ya está bien, entonces se pone a pensar, a ocuparse en otras cosas que delante de Dios están mal, pero que según usted están bien, y anda ocupándose así. O sea que ahí comienza uno a andar como en una falsa confianza. Claro. Y cuando se despierte, vuelvo y les digo, se va a despertar es en las candelas. Que Dios, miren hermanos, que Dios de nosotros tenga mucha misericordia. Y si ustedes dicen que paremos ahí con esto, pues paramos. Pero porque esto es complicado. Ahí es donde cada uno tiene que revisarse. Cada uno de nosotros tiene que revisarse cómo es que de verdad está caminando. Si hay alguna duda, si hay algo, es una alerta. Ustedes sí saben cómo es que marcan las minas. ¿Cómo es que los guerrillos marcan las minas? ¿No han visto? Con colores. Donde haya una mancha roja, cuidado que esa es una mina, no se acerque. Entonces, cuando usted tenga alguna duda sobre su salvación, pare ahí, no continúe. Y empiece a orarle a Dios para que le muestre qué es. Eso es. Tengan cuidado. Tengan mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Se lo digo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuidado. ¿Por dónde es que está caminando? Entonces, pregunté. Pregunten, mis hermanos. ¿Qué tienen que preguntar? ¿Qué tienen que decir? Que uno debe tratar de confesar y hablar, porque lo que nos hablaba esta mañana por medio del versículo, como decía, yo no digo nada, yo no opino nada, yo mejor me callo. Entonces, pues ahí también está diciendo, porque con la misma palabra, el que sabe hacer lo bueno no lo hace descontado por pecado. Claro, porque está cometiendo pecado de qué. Yo no me meto para nada, yo no digo nada, yo más bien me callo. ¿Esos son pecados de qué? De omisión. Y el que se calla es como si estuviera cometiendo el mismo pecado. Por eso es que cuando una persona ve que mataron al otro y entonces lo llevan donde el juez, ¿usted vio? No, yo no he visto nada. ¿A sabiendas de que sí vio? ¿Y por qué usted dice que no ha visto nada? Porque usted necesita encubrir algo o a alguien. Encubrir el delito. ¿Sí ven? Entonces resulta que lo vieron las cámaras y le dijeron, mire, don Luis, sí señor, usted vio, y como usted no quiere confesar, tiene tantos años de cárcel, porque usted es cómplice, por cómplice. Entonces de pronto nosotros le podemos decir, bueno Dios, ¿y por qué a mí? Por sospecha. ¿Dios le va a decir por sospecha? No, porque Dios sabe y conoce y sabe lo que hay en el corazón de cada uno, ¿sí o no? Entonces no hay sospecha, es por complicidad, es por omisión.
Es porque yo, para no meterme en problemas, para que no me hagan mala cara, para que no me digan nada, mejor yo me callo y más bien me largo. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Entonces, vamos a mirar qué es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué es, mis hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer? Y se lo digo, que si hay cositas. Hay cositas, mis hermanos. Ustedes verán. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Santo,